Querido viajero del tiempo, si estás escuchando esta guía, lo más probable es que algo haya salido mal, muy mal. Tal vez querías visitar el Renacimiento y caíste unas décadas antes, o quizá tu GPS cuántico estaba borracho, pero el hecho es que te encuentras en 1347, y eso no es una buena noticia, nada buena, en serio. De todos los siglos, décadas y años que podrías haber pisado, llegaste al que probablemente sea el peor año para estar vivo desde que la humanidad decidió tener años. Te damos la bienvenida a Europa medieval, un continente que huele a sopa rancia, superstición y orina. No hay duchas, no hay antibióticos, no hay memes para distraerte. Lo que sí hay, y en cantidades industriales, es muerte, porque has aterrizado justo en el inicio de la pandemia más devastadora de la historia, la peste negra. Sí, esa misma, la que mató a cerca de la mitad de Europa, la que convirtió ciudades enteras en campos de cadáveres, la que hizo que la gente empezara a sospechar que tal vez oler mal no era tan buena idea. Pero no te preocupes, esta guía fue diseñada específicamente para ayudarte a sobrevivir los próximos meses sin convertirte en una mancha oscura en una crónica medieval escrita por un monje histérico. Lo primero que debes saber es que nadie aquí entiende lo que está pasando. Literalmente, nadie. No tienen idea de lo que es una bacteria, menos aún de lo que significa transmisión. Sus teorías sobre la peste son creativas. Algunos creen que el aire está envenenado por los planetas. Otros piensan que los judíos la provocaron envenenando pozos. Otros más, que es un castigo divino, porque alguien, en algún lugar, pecó sin confesar. Tú, con tu conocimiento moderno, puedes parecer un sabio o un hereje, así que cuidado con lo que dices, a menos que quieras terminar en una hoguera. Segundo consejo, respira lo menos posible. Parece extremo, pero recuerda que esta peste viaja con pulgas, ratas y también por el aire, dependiendo de la variante. Nadie lo sabe, ni siquiera nosotros, así que evita multitudes, mercados y cualquier lugar que huela peor que un armario de gimnasio abandonado, lo cual, en 1347, es decir, prácticamente todo lugar con más de 2 personas. Tercero, no te hagas el héroe. Si ves a alguien tosiendo sangre, no le ofrezcas ayuda. No intentes hacer contacto visual compasivo. No recites frases de autoayuda. Aléjate. Corre si puedes. Ya tendrás tiempo para la empatía cuando inventen las vacunas. Ahora bien, ¿cómo llegaste exactamente a este momento? La historia oficial dice que todo comenzó en algún rincón de Asia Central. Una peste silenciosa, avanzando por rutas comerciales, llevada por caravanas, barcos y una cantidad alarmante de ratas hiperactivas. Cuando llegó a Crimea en 1346, los genoveses pensaron que lo peor eran los mongoles, sitiando su ciudad. No sabían que los verdaderos enemigos eran microscópicos, invisibles, y venían gratis con cada pulga que se colaba en su ropa interior de lana. La peste viajó en barco desde el Mar Negro hasta Italia y de ahí al resto del continente. Como una influencer tóxica, se hizo viral muy rápido, y lo peor es que no trajo likes, solo fiebre, bubones y un hedor inolvidable. Para cuando tú llegas, en 1347,
la cosa apenas empieza a ponerse fea. Lo bueno, si se puede decir así, es que todavía tienes tiempo para aplicar lo que aprendas aquí. Si sobrevives el primer año, tienes buenas probabilidades de durar, o al menos de morir por otra cosa, como una lanza mal colocada, una sopa contaminada o una pelea con un cerdo territorial. Así que respira hondo, no tanto. Abre bien los ojos, pero no toques nada. Y prepárate, porque lo que sigue es una serie de consejos, advertencias y observaciones inútiles que podrían salvarte la vida, o al menos hacerte reír antes de estornudar por última vez. Muy bien, viajero del tiempo, ya estás en 1347. Ya has aceptado que el aire huele a sopa podrida con un toque de plumas de ganso húmedas, y que la muerte merodea por cada rincón, montada en una rata del tamaño de una barra de pan. Pero ahora surge un problema aún mayor. ¿Cómo evitar llamar la atención? Eres un extraterrestre entre los humanos. Aunque tu máquina del tiempo haya intentado camuflar tu ropa, todavía pareces demasiado limpio, demasiado recto y con un aire de alguien que conoce la palabra higiene. Mala idea. En la Europa medieval, parecer demasiado inteligente era la forma más rápida de ser juzgado por herejía o brujería, incluso con una hoguera. Primer consejo: ensuciarse. Revuélvete en el barro, frótate un poco de ceniza en la cara, vierte vino barato en tu túnica y nunca, jamás, uses palabras como bacteria, microbio o ciencia. Si alguien te pregunta por qué te lavas las manos antes de comer, di algo sencillo como porque San Antonio me lo dijo en un sueño. Listo. Explicación aceptable, vaga y ligeramente mística, perfecta para pasar desapercibida. Segundo consejo: aprende a caminar despacio. El europeo de 1347 camina como si cargara con el peso de una existencia sin café. Todo es más lento. Hablar demasiado rápido, hacer demasiadas preguntas o parecer ansioso puede generar sospechas. Es mejor lucir un poco mareado, como si te hubieras golpeado la cabeza con una campana. Esto inspira simpatía. Al fin y al cabo, muchos aquí realmente se golpean la cabeza con las campanas, a veces como una forma de curación, otros por puro entretenimiento. Ahora, ¿sobre dónde dormir? Las posadas existen, pero básicamente son establos con pulgas de primera y olor a sopa olvidada debajo de la cama. Si tienes suerte, encontrarás un convento. Si tú también tienes mala suerte, la hospitalidad medieval es creativa y ni se te ocurra quejarte. El concepto de servicio al cliente aún no se ha inventado. De hecho, quejarse puede ser visto como una posesión demoníaca. Así que sonríe, acepta el pan duro y da gracias con reverencia. Ah, sí, y evita a los médicos. Por paradójico que parezca, si usted se enferma, acudir corriendo al médico puede ser la peor decisión. Probablemente le realizarán sangrías. La sangre mala debe salir. Le darán recetas que contienen mercurio y le recomendarán que evite mirar el cielo durante los eclipses. En los casos más graves, sugieren introducirse una cebolla caliente en las axilas. Y si eso no funciona, y, spoiler, nunca funciona, entonces tal vez sacrificarán una cabra para ver si la plaga se ahuyenta sola. Por eso, tu mejor medicina es la distancia. Manténgase alejado de las ciudades más grandes: Venecia, Florencia,
París, todas se convertirán en zonas improvisadas de guerra biológica. Y por favor, si oís campanas sonar sin parar, tomad esto como una alerta de spoiler. O alguien ha muerto, o morirá pronto. No vayas allí solo por curiosidad. Aquí la curiosidad mató más que el gato. Mató al gato, al dueño, a la esposa del dueño, al panadero de la esquina y al monje que intentó rezar por todos ellos. Pero tranquilos, no todo es horrible. Algunos pueblos pequeños están relativamente seguros. Por ahora, en estos lugares, la gente todavía se abraza, comparte vasos y piensa que la peste es un chisme lejano. Disfruta de esta ventana de inocencia, pero no te apegues a ella. Pronto llegará alguien infectado de un viaje al puerto, y entonces todo se repetirá. Por cierto, ¿alguna vez has pensado en cómo serían las noticias falsas en la Edad Media? Algo así como comer ajo con miel cura la peste, o los gatos son espías del diablo. ¿Él adivina? Esto realmente estaba circulando. Y spoiler, empezaron a matar gatos. Y eso, curiosamente, solo empeoró las cosas. En resumen, actúa un poco tonto, un poco místico y un poco sordo. Evite las multitudes, los mercados, los médicos y, sobre todo, evite aparentar saber algo más. Recuerde, aquí, saber demasiado puede ser tan letal como la peste. Y lo peor es que muchas veces te matan antes de que aparezca la enfermedad, solo por precaución. Y hablando de precauciones, en la siguiente parte aprenderás a identificar las señales de que la plaga ha llegado a tu aldea y qué hacer cuando el primer cadáver empiece a hincharse en el pozo comunal. Viajero en el tiempo, quizá hayas pasado unos días tranquilos, es decir, si consideramos pacífico dormir sobre paja llena de piojos y despertarse con un gallo gritando en latín por error. Pero no os equivoquéis. Si estáis en 1347, la tranquilidad es solo un presagio del horror que está por venir. La plaga siempre llega, siempre. Ella viaja en silencio, sin ser vista, cabalgando sobre ratones exploradores y pulgas excitadas, y cuando llega no toca el timbre. No hay ningún informe médico, ni ningún titular de periódico que lo anuncie, solo las señales, los síntomas y el olor. Primera pista, el silencio. No ese silencio relajante de quien vive en el campo. Es un silencio extraño e incómodo, como si hasta los pájaros hubieran decidido irse de vacaciones. De repente, ya nadie va a la feria, el monje ha dejado de gritar sermones y el panadero no ha abierto su tienda. En pocas horas, el sonido más habitual se convierte en toses secas, gemidos apagados y ocasionalmente el tintineo de campanas que anuncian que el señor de la casa número 3 ya es solo un recuerdo. Segunda pista, los perros. Sí, los perros. Ellos lo saben. Ellos siempre lo saben. Cuando empiezan a aullar sin motivo, a olfatear el suelo con insistencia o a correr hacia el bosque, tómalo como una señal de que incluso el mejor amigo del hombre ha desistido de intentar advertirte. Tercera pista, el regreso de los médicos. Los que debes evitar ahora aparecen vestidos como pájaros góticos sacados de una pesadilla renacentista, con largas máscaras en forma de pico, rellenas de hierbas aromáticas, para filtrar el aire impuro, por supuesto, y túnicas negras desfilan por las calles como si fueran a salvar a alguien. No lo harán. Nadie va.
Pero cuando aparecen, es oficial. La plaga está entre vosotros. Cuarta pista. Las cruces. Comienzan a pintar cruces rojas en las puertas de las casas. No es para bendecir, es para advertir. Ya entró aquí. No llames, no entres, no reces, ni intentes vender pan. Es la entrega de la muerte medieval. Y si tu casa recibe una de estas cruces, bueno, probablemente tengas tiempo para arrepentirte de todos tus pecados y tal vez escribir una carta, pero no pierdas el tiempo con sobres. Nadie querrá tocarlo. Quinta, pista, y quizás la más incómoda. Los cadáveres parecen muebles olvidados. Uno en la esquina de la calle, dos cerca del pozo, tres apilados detrás de la iglesia, y al principio intentan enterrarlo. Pero cuando los muertos son más numerosos que los vivos, los cementerios se llenan y luego, bueno, comienza la creatividad, fosas comunes, barcos funerarios improvisados, hogueras simbólicas. Nada funciona. La plaga se ríe de tus rituales. Ella continúa. Ahora, viajero en el tiempo, supongamos que reconoces una de estas señales. Felicidades. Esto significa que todavía estás vivo, y eso ya es una pequeña victoria en este desafortunado año. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué hacer para escapar? Sí, sí puedes. ¿A dónde? A cualquier lugar lejano. Pero cuidado, la plaga viaja más rápido que las noticias, y a menudo viaja en los mismos vagones que los que huyen de él. Si no puedes escapar, hay algunos trucos. No funcionan, pero al menos te mantienen ocupado. Cuelgue cebollas en la puerta. Enciende incienso en el centro de la habitación. Tomar baños de vinagre. Si tienes acceso al lujo líquido llamado vinagre, caminando con una bolsa de hierbas alrededor del cuello. Todo esto será inútil, pero traerá un poco de placebo, y a veces eso es lo que mantiene viva la esperanza. Y lo más importante, elige bien tu empresa. Evite a las personas demasiado optimistas. Probablemente intentarán organizar fiestas para ahuyentar la plaga con música y morirán antes del postre. Evite también a los fanáticos. Le arrastrarán a procesiones de autoflagelación y tal vez provoquen la ira de algún guardia fuera de control. El mejor grupo es siempre el de los cínicos silenciosos, que miran con desprecio a las ratas, llevan pan seco en los bolsillos y saben cuándo huir en silencio. En el próximo capítulo te enseñaremos a reconocer a un curandero, qué comer cuando todo huele a peste y cómo mantener la cordura en un mundo donde cada estornudo suena como una sentencia de muerte. Ahora que has aceptado que la peste ya llegó a tu aldea, que los cadáveres hacen fila para ser olvidados y que el pan se ha vuelto artículo de lujo, es hora de hablar de una amenaza aún más sutil que los ratones y más persistente que la fiebre. Los especialistas. En el siglo XIV, cualquiera con un sombrero puntiagudo, un libro en latín o un frasco con algo burbujeante puede autoproclamarse médico, curandero o alquimista. Y eso, viajero del tiempo, es peligrosísimo. Primero están los curanderos populares. Estos son los que juran que la peste es producto del mal de ojo o del aliento de una cabra endemoniada que nació en Martes. Sus tratamientos incluyen soplarte humo de azufre por la nariz, colgarte sapos vivos en el cuello y recitar salmos en voz inversa mientras giran en círculos. Si sobrevives a la infección, será por pura casualidad, pero
Si sobrevives al tratamiento, ya es casi milagro. Luego vienen los alquimistas, esos encantadores locos que creen que cualquier cosa se arregla con mercurio, oro líquido o un huevo enterrado bajo la luna llena. Te prometen elixires de larga vida, píldoras que curan la peste y vino que te vuelve inmortal. La realidad es que la mayoría de sus pociones solo logran dos cosas: vaciarte los bolsillos y darte una diarrea digna de una crónica medieval. Y claro, están los barberos cirujanos. ¿Suena confiable? No. ¿Lo es? Tampoco. Esta gente afeita barbas por la mañana y abre cráneos por la tarde. Son los que creen que extraer sangre cura todo. ¿Tienes fiebre? Sangría. ¿Tos? Sangría. ¿Te tropezaste con una piedra? Más sangría. El razonamiento es simple. Si algo está mal, debe salir. Y si te desmayas en el proceso, es porque está funcionando. Ahora, querido viajero, ¿cómo reconocer a uno de estos charlatanes antes de que te pinchen, recen, prendan fuego o apliquen ungüento de víbora en las axilas? Primero, desconfía del exceso de entusiasmo. Si alguien aparece demasiado feliz en medio de una pandemia, probablemente no tenga buenas intenciones. Si además te dice que ha curado a todos sus pacientes, pregúntale dónde están. Si baja la voz o mira al suelo, sal corriendo. Segundo, revisa sus herramientas. Si alguien quiere curarte con cuchillos oxidados, hierbas recogidas, detrás de Mirna un establo y un cráneo humano relleno de vino, lo mejor que puedes hacer es fingir que ya estás muerto. Con suerte, te dejarán en paz. Tercero, evita todo aquel que diga tener contacto directo con ángeles, demonios o el Papa. Estas personas tienden a tener ideas revolucionarias, como beber orina propia o enterrar piedras debajo de tu cama. Nada bueno empieza así, pero no todo está perdido. Hay algunos sabios que, sin saberlo, están en el camino correcto. Uno o dos monjes por ahí intuyen que el aislamiento ayuda, que lavarse las manos no es brujería y que vivir cerca de ratas no es una buena idea. Si encuentras uno de estos, quédate cerca, pero no demasiado cerca, y no lo elogies mucho, no sea que alguien más lo acuse de hechicería. Y si todo falla, recuerda esta máxima medieval: mejor oler a cebolla que oler a muerto. Así que usa tus hierbas, tu vinagre, tu capa de ajo. No te hará más inmune, pero te asegurará al menos 1 metro de distancia social espontánea, lo cual, en 1347, es lo más parecido a medicina moderna que vas a conseguir. En la siguiente parte, aprenderás cómo alimentarte sin envenenarte, cómo esconderte de los saqueadores y cómo encontrar paz mental mientras el mundo colapsa. Otra vez, viajar en el tiempo tiene sus encantos. Puedes ver castillos en su gloria original, escuchar canciones populares que nadie más recuerda y sentir en carne propia la emoción de vivir en un mundo donde todo, absolutamente todo, puede matarte. Hoy hablaremos de un tema delicado: la comida, o mejor dicho, cómo no morir por comer en medio de una pandemia medieval. Lo primero que debes saber, viajero del tiempo, es que la comida en 1347 no es como la recuerdas de tus paseos por mercados orgánicos del siglo XXI. Aquí no hay refrigeración, ni etiquetas nutricionales, ni siquiera la noción de que un queso debe dejar de oler antes de considerarse tóxico. La mayoría de lo que vas a encontrar se clasifica
en una de tres categorías: lo que está enmohecido, lo que está fermentado sin querer y lo que se mueve solo. Y aún así, hay que comer, no porque haya mucha hambre, aunque la hay, sino porque dejar de comer te convierte en un cadáver anticipado, y nadie quiere eso. A continuación, te presento una breve guía para alimentarte en medio de la peste, sin sumar nuevas amenazas digestivas a la ya generosa lista de desgracias. El pan, ese objeto religioso, el pan es la base de la dieta medieval, el sustento diario, el símbolo de que estás vivo un día más. Pero cuidado, en tiempos de peste, el pan cambia, se pone negro, literalmente. No es integral, no es gourmet, es pan de centeno contaminado con un hongo llamado cornezuelo. El resultado, alucinaciones, vómitos y la impresión de que Satanás te está hablando desde tu sopa. No es broma, hubo aldeas enteras que, al comer este pan, pensaron que estaban siendo poseídas. Algunos se arrojaron al río, otros bailaron hasta morir. Si tu pan brilla bajo la luz de la luna o tiene un sabor a ensayo químico, tíralo o dáselo al gato, o mejor, al vecino que te cae mal. 2. La carne, entre el lujo y la descomposición. En 1347, la carne es un privilegio. Solo los ricos la comen con frecuencia y los pobres la huelen cuando pasa por la calle. Pero incluso si tienes acceso a un trozo de carne, cuidado, no hay refrigeración. La carne fresca dura lo que un suspiro bajo el sol de agosto. Por eso, se sala, se cura, se ahuma, se entierra en cenizas o se cubre de especias que no disimulan el hecho de que probablemente te estás comiendo algo que ya comenzó su proceso de resurrección biológica. Si te ofrecen una salchicha que lleva 3 semanas colgada de un clavo, piensa 2 veces. Si al cortarla sale un líquido grisáceo, corre. Si no sabes de qué animal proviene, tampoco preguntes, porque probablemente era un animal de compañía. La mejor opción, el pescado seco. Sabe a cartón, huele a pantano, pero al menos no mata inmediatamente. Los vegetales, sospechosamente escasos. En teoría, los vegetales son seguros. En la práctica, no lo son tanto. Las zanahorias parecen raíces de árbol. Las coles están llenas de huéspedes. Y las cebollas se usan más como talismán contra la peste que como alimento. Los guisantes se hierven hasta que se disuelven en algo que recuerda vagamente a una lágrima salada. Las sopas de hierbas pueden ser nutritivas o pueden ser sopas de plantas venenosas recogidas por alguien sin dientes ni botánica. Si logras encontrar un nabo, felicidades. Si logras encontrar 2, puedes montar un comercio. Pero recuerda, lo crudo puede ser mortal y lo cocido, insípido. Si tu sopa tiene un color entre marrón y tristeza, estás haciendo las cosas bien. El vino, el agua y otros líquidos sospechosos, el agua, esa sustancia básica y universal, es enemiga pública número 1 en 1347. Nadie la hierve, nadie la filtra, nadie cree que el agua puede estar contaminada. La gente bebe agua de pozos donde se han bañado animales, caído personas o reposan cadáveres olvidados. Por eso, la bebida más segura es el vino o la cerveza, pero no por placer, sino por higiene. El alcohol, aunque débil, mata lo que flota en el agua, así que si puedes, bebe vino aguado,
No embriaga, pero al menos no te da disentería al primer sorbo. ¿Leche? Solo si ves a la vaca en persona. ¿Infusiones? Solo si sabes lo que hay en la bolsa. ¿Zumos? No existen. ¿Batidos verdes? Solo en tus sueños febriles. Quinks. Comer en compañía. El arte de la discreción durante la peste. Comer es también un acto de supervivencia social. Si tienes algo para comer, no lo muestres. Alguien más lo querrá. Y si hay más de 2 personas, habrá pelea. Así que aprende a comer con disimulo. Oculta tu pan bajo la capa. Come de madrugada. Haz sonidos de hambre, incluso si estás lleno. Finge pobreza. Es el teatro del siglo XIV. Y todos somos actores famélicos. Y cuando todo falla, si la situación se pone realmente mal, recuerda, los monjes cultivan jardines. Las brujas conocen hongos comestibles. Los mercenarios tienen provisiones. Acércate a ellos con cuidado. Ofrece ayuda, trueque, una historia bien contada. En tiempos de caos, un chiste vale más que una gallina. Y por último, confía en tu nariz. Si huele a muerte, no lo comas. Si no tiene olor, tampoco lo comas. Si alguien lo llama manjar ancestral, probablemente es una trampa. En la siguiente parte, aprenderás cómo mantener tu mente tranquila mientras el mundo se derrumba, cómo distinguir entre señales divinas y simples cucarachas voladoras, y qué hacer si despiertas rodeado de flagelantes con antorchas. Hablemos con franqueza, viajero del tiempo. Ya has sobrevivido a las ratas, a los curanderos entusiastas, a panes asesinos y a sopas dudosas. Pero ahora enfrentamos un enemigo aún más persistente, el caos interno, porque cuando todo a tu alrededor huele a muerte, cuando la gente canta himnos fúnebres en las plazas y los perros se pelean por tibias humanas, mantener la cordura se vuelve un deporte extremo. La salud mental, en 1347, no es algo de lo que se hable, principalmente porque nadie sabe que existe. Si mencionas que estás triste, te miran como si hubieras confesado que hablas con el diablo en tus ratos libres. Si dices que tienes ansiedad, probablemente te exorcicen. Y si afirmas estar deprimido, alguien va a querer curarte con sanguijuelas o encerrarte en una celda con salmos pegados en las paredes. Por eso, lo primero que debes aprender es a simular funcionalidad, reír en silencio y llorar con dignidad. Durante la peste, las emociones fuertes están mal vistas. El llanto desesperado asusta. La risa nerviosa despierta sospechas. El histerismo se asocia con posesión demoníaca. Por eso, practica la risa nasal, ese pequeño jijiji contenido, como si recordaras una anécdota lejana sobre una cabra torpe. Y si debes llorar, hazlo mientras finges estar rezando. Así, nadie sabrá si estás triste o extático. Encontrar rutinas absurdas, pero reconfortantes. En un mundo donde todo cambia, minuto a minuto, establecer rutinas extrañas puede salvar tu mente. Puedes, por ejemplo, saludar cada mañana a una piedra, limpiar obsesivamente una cuchara, contar los estornudos de los demás, dibujar mapas de ciudades que no existen. Mientras no dañes a nadie, cualquier pequeño ritual puede darte la ilusión de control. Y eso, en 1347, es como tener terapia con Freud antes de que naciera. Tro, alejarse de los flagelantes en tiempos normales, un grupo de personas caminando
descalzas por las calles, cubiertas de sangre y cantando salmos, sería una señal clara de que debes cambiar de vecindario. En 1347 es martes. Los flagelantes creen que, azotándose hasta el hueso, pueden calmar la ira divina. Son intensos, muy intensos, y contagiosos, no por la peste, sino por el fanatismo. Si te acercas demasiado, puede que termines con una soga al cuello, pidiendo perdón por pecados que aún no cometiste. Mantén la distancia, aprende a saludarlos con respeto y desaparecer como una sombra cobarde. Es lo más sabio. Interpretar señales con sensatez medieval vas, a ver cosas raras, pájaros que caen del cielo, nubes con forma de calavera, vacas que mugen de espaldas. Todo eso será interpretado por la gente como señales del fin. No los contradigas, solo asiente y responde. Claramente, es una advertencia del cielo. Después, sigue tu camino. Cuestionar una señal es como escupir en una misa. No ayuda y te puede costar la cabeza. Lo mejor es desarrollar una habilidad crucial, la cara de preocupación pensativa. Practica frente al agua estancada. 5. El poder de la música fea y los cuentos sin sentido en medio de la desesperación. Los humanos tenemos un instinto brillante, la tontería. Canta canciones estúpidas, cuenta chistes malos, repite proverbios, sin lógica. Hay algo profundamente sanador en decir cosas como, si el burro canta, el santo se esconde. Nadie sabrá qué significa. Tú tampoco, pero todos lo repetirán. Y en eso habrás creado una pequeña isla de sentido compartido en el océano de la tragedia. El noble arte de hablar con los animales, los humanos, en 1347, no son tu mejor compañía. Muchos están muertos, otros están a punto, y unos pocos están convencidos de que tú eres una encarnación del anticristo. Por eso, los gatos, los perros, las gallinas e incluso las ranas se vuelven interlocutores ideales. No juzgan, no interrumpen y rara vez proponen ideas peores que las de los humanos. Si un gallo te responde, preocúpate, pero si solo escucha y te ignora, estás a salvo. Dormir como acto revolucionario. Dormir es difícil cuando todo huele a humo. Los campanarios no dejan de sonar y los gritos lejanos parecen salidos de una ópera infernal. Pero necesitas descansar y más aún, fingir que descansas. Cierra los ojos, respira, imagina que estás en otro siglo, uno con papel higiénico, vacunas y comedia ligera en plataformas de streaming. Dormir es, en 1347, una forma de resistencia. Es un acto político. Es una manera de decirle al mundo, puedes estar colapsando, pero yo seguiré produciendo melatonina como un campeón. Kreku. Y si todo falla, conviértete en profeta de los inofensivos. Si ves que la locura te alcanza, no luches, canalízala, di frases crípticas, camina lento, mira al horizonte como si tuvieras visiones. La gente comenzará a respetarte, incluso te ofrecerán pan, a veces sin hongos. Puedes convertir tu delirio en autoridad espiritual, siempre y cuando no pidas sacrificios humanos, ni critiques al obispo. Así es como nacen algunos santos, o por lo menos, así es como sobreviven algunos vagabundos. Recuerda, la locura es relativa. En 1347, cualquiera que se lave las manos
2 veces al día ya es sospechoso. Así que no intentes parecer cuerdo. Intenta parecer inofensivo. Y si puedes ser también entretenido, mejor. Nadie quema a los que hacen reír. En el año 1347, quedarse quieto es peligroso, pero moverse puede ser letal, porque si bien tu aldea huele a humo, tus vecinos sospechan de todos, y la peste ya visitó 3 casas a la redonda. Salir a buscar suerte a otro lugar implica enfrentarte a un universo de nuevos problemas, guardias paranoicos, caminos llenos de bandidos, pueblos cerrados con candado de paja y, por supuesto, el riesgo constante de ser confundido con un espía, un ladrón, un brujo, un fugitivo de la lepra o, en el peor de los casos, un florentino. Así que, viajero del tiempo, si decides moverte, será mejor que aprendas rápido las reglas no escritas de la movilidad medieval, también conocida como cómo caminar sin terminar ahorcado por accidente. Diplomático. 1. Primero, disfraza tu inteligencia a nadie. En 1347 confía en alguien que habla bien, se viste limpio o camina erguido. Es sospechoso. Solo los nobles pueden darse el lujo de parecer limpios y misteriosos. Si tú lo haces, pensarán que eres un enviado del diablo, un hechicero o un recaudador de impuestos, que para muchos es lo mismo. Así que ensúciate, camina con una ligera cojera, practica un leve tartamudeo, agrega un acento indefinido y, si alguien te hace una pregunta, responde con un refrán. Si dices, donde el lobo baila, el trigo canta, nadie sabrá qué significa, pero asumirán que eres inofensivo. El equipaje ideal, nada valioso, todo sospechoso. Viajar con muchas cosas es una invitación al robo, pero viajar con nada también levanta preguntas. Lo ideal es llevar una bolsa con objetos inútiles, pero creíbles, una cuchara de madera, un trozo de pan duro como adoquín, un pañuelo con manchas no identificables y, si puedes, un pergamino que nadie pueda leer. Si te preguntan qué llevas, di recuerdos de mi abuela. No importa que tengas 20 años y cara de huérfano, la gente respeta a las abuelas, o al menos las teme. Las preguntas trampa de los porteros medievales al llegar a un pueblo, lo más probable es que te detengan en la entrada. Habrá un hombre con una lanza y una desconfianza eterna, cuya única función es decirte que no puedes pasar. Te hará preguntas como: ¿de dónde vienes? ¿Tienes fiebre? ¿Qué opinas del duque? Aquí, la estrategia es responder con vaguedad y humildad. Jamás des demasiados detalles. Vengo del norte siempre funciona, porque todo el mundo sabe que al norte hay algo, aunque nadie quiera ir a comprobarlo. Y nunca, nunca critiques al duque. Aunque sea un tirano que come bebés, el portero probablemente sea su primo, o su hermano bastardo, o simplemente alguien que teme por su pellejo. Mejor di, que Dios lo conserve por muchos años, o por los que Él considere adecuados. La peste como coartada universal. Curiosamente, la peste puede ser tu aliada. Si te preguntan por qué estás viajando, puedes responder: la peste se llevó a los míos y busco trabajo honesto. Esa frase desbloquea simpatía inmediata, porque todos están igual, pero úsala con moderación. Si exageras y dices que la peste mató a tus 17 hijos, tu esposa, tu suegra, 3 gallinas y un burro parlante,
Lo más probable es que te acusen de embustero o bardo trágico. Saber cuándo callar y cuándo inventar. Milagros. Los viajeros que hablan mucho acaban ahorcados, pero los que callan demasiado despiertan sospechas. El equilibrio está en contar historias sencillas, emotivas y ambiguas. Por ejemplo, puedes decir que vas a ver a un tío enfermo. Si preguntan dónde vive, responde, cerca del río, pasando la Piedra Grande. Eso sirve en casi cualquier región. Y si estás en problemas, puedes afirmar que viste una paloma blanca guiándote por el camino. En 1347, eso te convierte en casi profeta, o al menos en alguien que no merece una paliza inmediata. Sec. Dormir sin ser apuñalado. Encontrar alojamiento es un desafío. Las posadas son pocas, caras y llenas de pulgas que tienen nombre propio. Dormir al aire libre es más barato, pero también más violento. Si decides dormir en un establo, sé amable con las vacas. Si lo haces en una iglesia, no ronques. Si logras que un campesino te ofrezca una esquina de su choza, agradece con todo el cuerpo. Ofrece cargar agua, reparar algo o contarle a los niños una historia absurda sobre cómo los cerdos hablan en las noches de luna llena. Evita parecer un mensajero del fin del mundo. Hay quienes creen que la peste es traída por viajeros. Otros creen que los viajeros son enviados de civilizaciones ocultas. Y algunos creen que todo el que no se baña desde hace 3 semanas es un hereje, lo cual es irónico, porque eso incluye al 90% de la población. Por eso, intenta parecer pobre, pero piadoso. Di que has rezado en 3 santuarios, que sueñas con peregrinar a Santiago, que ayudas a las viudas, que hablas con los pájaros. Mientras no digas que los entiendes, estarás a salvo. Uní. Y si todo falla, canta una. Vieja técnica de autoprotección es cantar. Si caminas por un camino peligroso, canta una canción de trabajo, algo que parezca ancestral, rítmico y completamente inofensivo. Nadie quiere asaltar a un loco que canta sobre sembrar nabos, y si lo haces bien, puede que hasta te den unas monedas por parecer un juglar medio tonto, pero simpático. La movilidad en 1347 no es para impacientes. Debes moverte como un ratón asustado, hablar como un sabio demente y observar como un espía sin sueldo. Pero si dominas este arte, podrás cruzar reinos enteros, ver cosas maravillosas y seguir huyendo de la peste sin que te quemen por error. En la siguiente parte, exploraremos el extraño mundo de los médicos de la peste, esos personajes enmascarados que parecían cuervos y cobraban como dragones. ¿Qué sabían realmente? ¿Qué hacían con esas hierbas? ¿Y por qué siempre parecían tan seguros, incluso cuando no curaban a nadie? Llegamos ahora a una figura emblemática del caos medieval, el médico de la peste. Esa silueta que parece un espantapájaros elegante, con su capa negra, sombrero de ala ancha y, por supuesto, el infame pico de cuervo en la cara. Lo ves venir desde lejos y piensas, al fin, ayuda profesional, pero luego te acercas, lo hueles y entiendes que su presencia es más decorativa que terapéutica. Prepárate para conocer a fondo a estos fascinantes personajes, mitad médicos, mitad alquimistas, mitad decorado de carnaval veneciano, porque sí, en 1347 las matemáticas
tampoco son lo nuestro. El uniforme, entre el teatro y el espántolo, primero que notarás es que los médicos de la peste se visten como si fueran a una fiesta temática de Halloween con presupuesto limitado. La máscara en forma de pico, rellena con flores, hierbas y vinagre, no era un simple capricho estilístico. Creían que los malos olores, los llamados miasmas, eran responsables de la peste. Así que el pico servía como un primitivo filtro de aire, versión siglo XIV. La idea era que, si olías romero y lavanda en lugar de muerte y tripas, te salvabas. Funcionaba igual que una estampita contra un terremoto. Reconforta, pero no detiene nada. Además de eso, llevaban guantes, botas altas y un bastón largo para señalar cosas sin tener que tocarlas, o para golpear enfermos si se ponían intensos, o para espantar a los niños. Un verdadero multiusos de la medicina medieval. ¿Qué sabían realmente estos médicos? Respuesta corta: lo justo para no morirse al abrir la puerta equivocada, pero no mucho más. La medicina en 1347 era una mezcla de astrología, intuición, superstición, textos antiguos y ocasionalmente sentido común mal aplicado. Los médicos de la peste creían en los desequilibrios de los humores del cuerpo: bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Así que si tenías fiebre, te sangraban. Si estabas débil, te hacían vomitar. Si estabas muy pálido, te decían que estabas melancólico y te recetaban o bien un viaje a la campiña o una sesión de oraciones mientras te echaban agua caliente en los pies. ¿Sabían cómo curar la peste? No. ¿Sabían cómo evitarla? Tampoco, pero tenían muy buena presencia escénica, y eso, en 1347, era casi un tratamiento. ¿Quién contrataba a estos individuos? Curiosamente, no eran médicos que tú elegías, eran contratados por las ciudades. Eran como funcionarios públicos de la muerte. Se les encargaba hacer visitas domiciliarias, contar cadáveres, llevar registros, firmar certificados de defunción y, en teoría, buscar curas. En la práctica, su trabajo consistía en entrar, oler, sudar y salir corriendo. Algunos eran verdaderos doctores, otros eran barberos con iniciativa y otros, simple y llanamente, oportunistas con buena caligrafía. Lo importante era parecer que sabías lo que hacías, incluso si tu tratamiento estrella era rezar mientras froto este sapo seco sobre tu pecho. Las curas estrella de la época: dolor de cabeza, hazte una sangría; fiebre, colócate sanguijuelas; tos negra con olor a cadáver, unas flores en la nariz; y a dormir. Algunas recomendaciones médicas incluían sentarse en baños de orina caliente, mejor si es de virgen; beber vinagre con ajo durante 21 lunas, o aplicar cataplasmas de cebolla en los pies mientras se lee un salmo específico. Si todo fallaba, la última recomendación era hacer testamento y no besar a nadie. El bastón mágico: no se habla suficiente del bastón del médico de la peste. Era su herramienta más preciada. No solo lo usaban para señalar granos sin tocar, también para medir la distancia con los vivos, mínimo un bastón y medio, y para levantar mantas de enfermos sin agacharse. En un mundo sin desinfectante, ese bastón era el equivalente al gel antibacterial moderno. También servía como símbolo de autoridad. Si alguien dudaba de su medicina, el bastón podía recordar que él era el único
que no salía corriendo al ver una pústula abierta. La higiene, no tanta. Gracias, uno pensaría que un médico se lavaría las manos, pero estamos en 1347. Lavarse las manos era considerado peligroso para los poros. Creían que abrir los poros con agua tibia facilitaba la entrada de la enfermedad, así que los médicos de la peste no se bañaban. Cubrían su olor con perfumes fuertes y bolsas de hierbas. Eran, básicamente, ambulantes aromatizados con olor a incienso rancio y miedo. ¿Curaban a alguien? Bueno, ocasionalmente alguien sobrevivía, pero más por azar genético que por los tratamientos recibidos. En general, los médicos de la peste no curaban, solo observaban, escribían notas ilegibles en latín y hacían gestos serios. Eran como bibliotecarios del sufrimiento humano. Eso sí, su presencia reconfortaba. Si un médico llegaba a tu casa, era señal de que alguien se preocupaba, aunque fuera para confirmar que estabas a punto de morir. Y en una época sin televisión ni antibióticos, eso contaba como esperanza. Ots, el legado de los médicos de Minotrisad, la peste, aunque sus métodos fueran cuestionables, los médicos de la peste dejaron una marca visual imborrable. Su figura pasó de temida a icónica, y su vestimenta inspiró desde carnavales hasta bandas de metal gótico. Con el tiempo, su torpe lucha contra la enfermedad ayudó a que se tomaran medidas más efectivas, cuarentenas, cordones sanitarios y la radical idea de no escupir en la fuente del pueblo. Hoy los recordamos como los héroes trágicos de una ciencia que aún gateaba. No lo sabían todo, pero lo intentaron, y en medio del horror, eso es admirable, incluso si olían raro. Hemos llegado al final de este manual de supervivencia medieval, una guía para no morir en el año 1347, escrita desde la más pura y respetuosa desesperación por entender cómo alguien, tú, por ejemplo, logró salir vivo del mayor evento de exterminio bacteriano espontáneo de la historia registrada. Y si estás aún aquí, oyendo esta voz suave, mientras afuera llueve o se derrite tu té, déjame decirte algo que no se dice lo suficiente en los libros de historia. Sobrevivir también es una forma de resistencia. ¿Y cómo acabó la peste? No terminó. Se fue tomando descansos. La peste negra no tuvo un final cinematográfico. No hubo una cura milagrosa, ni una epifanía colectiva. Simplemente bajó la intensidad, como una visita incómoda que, después de 3 años destruyendo tu vajilla y arrasando tu despensa, decide irse sin decir adiós. Para 1351, el brote más devastador comenzó a menguar, pero no desapareció. Volvió cada pocas décadas, como una tía incómoda con olor a alcanfor, y se quedó rondando Europa durante siglos. Se le conoció como la segunda pandemia y tuvo episodios periódicos hasta bien entrado el siglo XVIII, porque la peste, como todo trauma histórico, nunca se va del todo. Muta, se esconde y regresa disfrazada. ¿Qué quedó atrás, aparte de millones de cadáveres? Cuando una enfermedad mata a 1/3 de la población, no solo cambia la demografía, reescribe la historia. Europa no volvió a ser la misma. La falta de mano de obra hizo que los campesinos, por primera vez en mucho tiempo, fueran valiosos. Esto rompió estructuras feudales enteras. Los salarios subieron
Los contratos laborales aparecieron y algunos señores feudales tuvieron que tragarse su orgullo y empezar a ofrecer incentivos, como si fueran reclutadores medievales de LinkedIn. Ciudades enteras quedaron vacías, monasterios sin monjes, tierras sin labrar, pero también hubo espacio para nuevas ideas, nuevas clases sociales, nuevas formas de pensar el mundo. La peste, paradójicamente, abrió la puerta al Renacimiento, aunque primero tuvimos que pasar por un periodo largo de trauma, superstición y una reconexión profunda con la mortalidad. ¿Qué pasó con la gente común? Muchos murieron, pero otros se adaptaron, porque el Homo sapiens, esa criatura insistente que inventó el lenguaje, el reguetón y los cepillos eléctricos, tiene como talento especial la capacidad de seguir adelante, aunque sea cojeando, aunque sea llorando, aunque sea sin entender muy bien qué pasó. Hubo quienes huyeron a las montañas y nunca regresaron, otros que juraron celibato o se casaron 5 veces seguidas por si acaso. Algunos se hicieron monjes, otros mercenarios, muchos más simplemente volvieron a plantar nabos, recoger leña y mirar el cielo con cierta desconfianza cada vez que una nube parecía demasiado negra. La peste enseñó a vivir con lo absurdo, a aceptar que la muerte puede aparecer sin invitación, pero también enseñó a reír, aunque sea bajito, con culpa, y solo después de asegurarse de que nadie en casa esté estornudando. La memoria de los que no escriben la historia es importante. Recordar que los libros de historia suelen hablar de reyes, papas y ciudades grandes, pero quienes verdaderamente sobrevivieron la peste fueron los invisibles, mujeres que cuidaron a sus familias con hierbas y pañuelos, campesinos que enterraron a sus vecinos y luego siguieron sembrando, niños que aprendieron a reconocer el sonido del silencio cuando faltaban campanas, esos millones que no dejaron cartas, ni diarios, ni esculturas en mármol, pero que respiraron, lloraron y se abrazaron cuando todo terminó. Ellos son los protagonistas reales de este relato, y tú, viajero del tiempo, debes honrarlos, no con estatuas ni discursos, sino con la memoria, recordando que sobrevivir, a veces, es el acto más revolucionario. ¿Qué aprendimos? Spoiler, poco, pero algo sí. La humanidad no salió más sabia, pero sí un poco más escéptica. Aprendimos que aislarse funciona, que lavarse las manos no es brujería, que los gatos son inocentes, que los rumores matan, que el miedo no justifica la crueldad y que tal vez, solo tal vez, deberíamos escuchar más a las mujeres con jardines de hierbas y menos a los hombres con sotanas y látigos. La peste negra no trajo iluminación inmediata, pero puso semillas y algunas germinaron, como el deseo de entender el cuerpo, de estudiar la medicina, de observar el mundo sin asumir que todo lo malo es culpa de una estrella o de una vecina con cara de sospechosa. Sex, ¿qué harías tú si vivieras en 1347? Sabiendo todo lo que sabes ahora, tal vez llevarías jabón en el cinturón, una mascarilla rudimentaria, un libro escondido en latín con consejos de higiene. Tal vez usarías tu conocimiento para salvar vidas o terminarías en una hoguera por usar palabras como bacteria. Lo importante es que ahora lo sabes y eso cambia todo. Porque aunque no puedas volver al pasado, o sí,
Depende de qué clase de viajero del tiempo seas, puedes mirar el presente con otros ojos, ojos que entienden que la salud pública importa, que la información salva vidas, que la historia, aunque se repita, también se puede corregir. Último consejo para viajeros cansados. Si alguna vez te pierdes en los pliegues del tiempo y apareces en 1347, recuerda, no toques a nadie, no bebas agua sin hervirla, acaricia a los gatos, siempre evita multitudes, inquisidores y personas con bubones, y sobre todo, nunca, nunca digas en voz alta, tranquilos, esto va a pasar, porque aunque tengas razón, la historia demuestra que a la gente no le gusta que se lo digan cuando aún están cavando fosas comunes. Ahora cierra los ojos, respira hondo y duerme tranquilo. Has sobrevivido a la peste negra, aunque sea con la ayuda de una historia reconfortante y absurdamente larga. Y si eso no es un milagro moderno, no sé qué lo sea. Buenas noches, viajero del tiempo. Nos vemos en el próximo desastre histórico